Y en relación al tema del bicentenario, nuestra postura es que nosotros no tenemos nada que celebrar. Son 200 años de saqueo, de explotación, de despojo y de esclavitud. Precisamente creo que el llamado de abuelo Tata Atanasio Tzul es a que los pueblos se levanten. Creemos de que es ofender a su memoria venir y tomar el nombre que es tan simbólico, tan representativo y de tanta fuerza, que se utilice para romantizar ese bicentenario que nos recuerda a los pueblos las grandes atrocidades que se han cometido en este país. Entonces, de ninguna manera nosotros lo valoramos, lo vemos de forma positiva, consideramos de que es otra forma racista de venir y querer decirles a los pueblos: miren, si nos acordamos de Atanasio Tzul. Atanasio Tzul está presente en este paro, y Atanasio Tzul simbólicamente vino y está haciendo la convocatoria para estar presente en este movimiento. Y precisamente cuando surge la convocatoria al paro, surge en la tierra sagrada quiché del abuelo Atanasio Tzul. Entonces consideramos de que esto es una cuestión de romantizar y también de continuar con la mirada racista de este Estado. Y en virtud de que cuestionamos este Estado, hacemos nuevamente el llamado a los pueblos, a los territorios, a la población, a los estudiantes, a las mujeres, a las comunidades, a sumarse, a no permitir que el mensaje que se dio la semana pasada quede simplemente en una acción más. Este es parte de un proceso y estamos apoyando las demandas colectivas. Estamos apoyando la exigencia de tener otro Estado, de tener la posibilidad de tener mejores condiciones de vida. Pero la actual situación de quienes ostentan el poder y quienes consideran de que Guatemala es su finca, no lo van a posibilitar. No van a venir y van a decir: miren, señores pueblos indígenas, aquí está este territorio, ¿cómo quieren ustedes? No, simplemente lo que quieren es que nosotros estemos callados y que estemos de rodillas, y no es así. Entonces el llamado es a unir la fuerza, a potencializar la presencia en los territorios. Agradecemos a los pueblos, agradecemos a las comunidades. El paro empezó el 29, pero el paro no se ha detenido. El pueblo quechí ayer hizo presencia, fueron miles y miles de hermanos quechís presentes, que los medios de comunicación tradicionales y que se han enriquecido a costa de venir y vender mentiras es otra cosa, pero ahí está la fuerza del pueblo quechí. Entonces el paro no ha parado, el paro sigue, y la ruta la van marcando los territorios y los pueblos, porque nuestra mirada es que este Estado tiene que cambiar. Este Estado fallido no sirve y tenemos que sentar las bases para venir y tener la posibilidad de soñar, de imaginar otro Estado, un Estado que en verdad nos represente. Agradecemos profundamente y valoramos a todos los hermanos migrantes que están en los diferentes países, en los diferentes estados, y que gracias a su trabajo, a todo el esfuerzo que hacen en 1, 2, 3 jornadas, mandan remesas a este país. Mil gracias, hermanos, y de verdad, disculpas porque este Estado les ha dado la espalda. Por ese motivo ustedes tuvieron que salir al exilio, desterrarse de su tierra que los vio nacer, estar desde lejos de sus familias para lograr mantener la economía de este país. Les invitamos a ustedes que a nivel internacional se sumen al paro. Lo pueden hacer. Les invitamos para que motiven a sus familias que se sumen al paro. Ustedes han podido salir de las 4 paredes de este territorio y han visto que hay otras formas de hacer las cosas.
que hay otras posibilidades de tener mejores condiciones de vida, con igualdad, con justicia. Y ante todo, de que los gobiernos no van a venir y van a permitir que se muera de hambre la mayoría de la población. Muchísimas gracias.